Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Región acá en las pantallas de Campus TV. En el día de hoy hablaremos sobre la televisión educativa y para eso tenemos como invitada a Ana Luisa Echeverría. Ella es coordinadora de Novasur de la región del Maule. Esto depende del Consejo Nacional de Televisión. Bienvenida, Ana Luisa. Hola, muy buenas tardes. Queremos saber de qué se trata en sí Novasur. ¿Cuál es el aporte a la televisión educativa que hace Novasur a la región del Maule? Novasur, como tú decías, es parte del Consejo Nacional de Televisión. Es un programa que está orientado a poner a disposición de la comunidad en general, de la comunidad educativa en particular, pero la comunidad en general, programación cultural y educativa de alta calidad, de muy buenos contenidos, de gran calidad técnica, que permita, digamos, aportar ahí al desarrollo tanto del proceso de educación como el proceso de formación en general. ¿Y cómo ha sido recibido esto por la ciudadanía? Mira, Novasur es un programa que se inició en el ámbito de la escuela. Originalmente toda su programación estaba dirigida a la escuela, estaba separada por niveles y por asignaturas, pero justamente a raíz de la demanda de la ciudadanía, de alguna manera se fue ampliando y hoy en día tenemos una programación que es más abierta, que mezcla lo educativo con lo cultural y que va aportando ahí desde distintas miradas un poco a este proceso de formación y de poner en la pantalla cosas distintas a las que estamos de repente acostumbrados a ver en la programación habitual de los canales de televisión abierta. Así es. ¿Y a qué se refieren ustedes concretamente con lo que es la televisión educativa? ¿Qué es para ustedes como Novasur la televisión educativa para la gente? Mira, nosotros hacemos una distinción ahí dentro de la televisión educativa, tenemos la televisión escolar, que es propiamente lo que hacían solo en un principio Novasur, que tiene que ver con que estos productos audiovisuales sean un aporte, un recurso pedagógico para los educadores, profesores, educadoras de párvulo, para que ellos lo puedan ocupar en la sala de clase, en sus prácticas pedagógicas para trabajar. Ya. Y en ese sentido abordan temas del currículum, abordan, no sé, las operaciones matemáticas, conceptos de lenguaje, de ciencias naturales, etcétera, a través de ficción, de animación, de una serie de cosas. Claro, no es un profesor que esté haciendo clases, digamos, a través de la tele, sino que es un recurso más en ese sentido. Pero además, claro, hemos ido ampliando este horizonte hacia la televisión cultural y ahí hemos incluido mucho documental, muchos programas de formación en términos valóricos, no tan estrictamente vinculados al currículum, sino que más abiertos, digamos, a representar la diversidad de nuestro país, de las costumbres, etcétera. Así es. Oye, y bueno, los canales de televisión hoy en día producen contenidos muy buenos, así como también otros que no son de muy buena calidad, por lo que la misma gente quizás lo ha dicho, por ejemplo, programas de farándula y todo eso. ¿Qué diferencia puedes hacer tú de la televisión antigua a la televisión que tenemos ahora? ¿Qué podemos rescatar de la televisión de antes y la de ahora? Yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio que es un poco de nostalgia, ¿no? Cada uno sabrá qué era lo que le gustaba más. Yo creo que efectivamente la televisión antes tenía más claro esa misión, digamos, de entretener, informar y educar. Estaba más explícito en su programación, había una línea de trabajo más clara en ese sentido. Yeah. Principalmente cuando los canales dependían de las universidades, ¿no? Que las universidades ponían ahí una línea programática, una línea editorial que tenía que ver con su misión en la sociedad. Eso yo lo extraño un poco de menos, o sea, lo echo un poco de menos, pero creo que hoy en día también la televisión tiene ritmos que son más interesantes, tiene mayores posibilidades desde lo técnico que permiten ir haciendo ahí cosas muy entretenidas. Sobre todo el tema de lo que es Internet. Las personas ahora pueden participar de la televisión en el mismo instante, o sea, publicar en Twitter, tu tweet aparece en la televisión en vivo, entonces eso también lo hace un poco más dinámico. Lo hace más dinámico y le pone un desafío a los canales, porque cuando tú abres esa puerta, siendo que siempre hay digamos, un manejo de la información y todo eso, pero cuando tú abres esa puerta tienes que estar dispuesto a responderle a esa ciudadanía. Y eso yo creo que es una de las herramientas más interesantes que permite Internet y otros aspectos de la televisión digital también, ¿no? Que efectivamente la ciudadanía vaya cada vez exigiendo mayores contenidos, mayores programas, valores, etcétera, de lo que quiere ver en televisión efectivamente. Y con el tema de la televisión digital, ¿tú crees que esto va a aportar al desarrollo de la televisión educativa en el futuro? Yo espero que sí, hay voluntades políticas también de las que depende todavía cómo se dé efectivamente en el terreno la televisión digital, pero yo creo que, o sea,
sin ir más lejos, ustedes son un gran ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Sí. De las posibilidades que efectivamente tenemos, de que haya más diversidad, de que hayan otros actores también que aparezcan en televisión que generalmente están fuera de la pantalla, no se visibilizan. ¿Y cómo podemos nosotros como personas naturales aportar a la educación, a la televisión educativa, sobre todo acá en las regiones, en los canales regionales? Mira, nosotros desde el Consejo Nacional de Televisión y en particular a través de Novasur tenemos dos líneas de trabajo que pueden ir un poco por lo que tú dices. Uno es la educación en medios, ¿ya? Nosotros generamos talleres con apoderados, con alumnos, con profesores, con distintos actores de la sociedad, en el que vamos desarrollando un proceso de alfabetización televisiva, de aprender un poco a leer los códigos, los mensajes televisivos, para efectivamente moverse dentro de ese lenguaje, aprender a leerlo y a interpretarlo, a saber qué es lo que pasa si mis hijos ven determinado programa. Porque yo puedo decir, hoy no, a mí me carga que mis hijos vean estos programas de farándula, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los valores que están ahí? ¿Cómo lees tú esa información? Y cómo va un poco moldeando también la personalidad de los niños, de las niñas y del público en general. Entonces, ese proceso hace que efectivamente cuando conocemos y cuando manejamos esos códigos, tenemos la posibilidad de ser más activos, más críticos, porque estamos mejor informados respecto a la televisión. Eso es un proceso importante. Y el otro es a través del sistema de denuncias del Consejo Nacional de Televisión. Ahí hay una página web donde se pueden ingresar esas denuncias y cualquier persona puede denunciar un programa dentro de los 15 días siguientes al que ha sido emitido, según considera que ha pasado a vulnerar alguna de las normativas que existen al respecto. Sí, bueno, últimamente, y en los últimos años ha crecido bastante la cantidad de denuncias por parte de la ciudadanía hacia el Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué crees tú que se ha dado esta instancia? ¿Porque la gente está más dispuesta a poder denunciar o también por las nuevas plataformas que lo hacen más fácil? Mira, yo creo que lo de la nueva plataforma efectivamente es una de las razones. Es una vía mucho más fácil. Antes tú tenías que mandar una carta o ir personalmente al Consejo Nacional de Televisión, presentar un escrito, que casi que necesitabas un abogado para poder hacerlo. Entonces, claro, eso era una cortapisa importante. Las denuncias que se hacían, las hacían corporaciones, personajes políticos de la vía pública, más que los ciudadanos no tanto comunes. Personas naturales. Claro. Pero si tú lo ves, claro, del año 2009, que teníamos 500 denuncias, a la fecha, en este año, estamos sobre las 3.000. La gente tiene la facilidad de hacerlo a través de Internet y yo creo que efectivamente también tiene la idea de que puede influir de alguna manera dentro de la programación. Claro, y puede aportar también con su denuncia o, no sé, o sumarse a otras personas Claro, porque de repente llegan 100 denuncias sobre un programa. De estas 3.000 no son 3.000 programas distintos. Las que más concentran son los programas de farándula, los reality, que también son los de más alto rating. Entonces ahí hay un juego en ese sentido. Pero efectivamente, si tú lo ves, la gente que hace denuncias, por ejemplo, respecto a los programas de farándula o de los reality, es gente que los ve. Es gente que es consumidora de ese tipo de programas. Porque si no lo viera, no lo denunciaría. No lo denunciaría, pero que también siente que las cosas tienen un límite respecto de, particularmente, la dignidad de las personas. Esa es una de las categorías, digamos, que más se denuncia, porque cuando tú denuncias hay ciertas cosas, hay ciertas categorías tipo, digamos, dentro de la que puedes encauzar tu denuncia. Claro. Y ahí el tema de la dignidad de las personas es uno de los más recurrentes. Claro. Digamos. Ah, ya. Eso es como lo que las personas más denuncian, el tema de la dignidad de la persona. Incluso cuando hay personas que se exponen a esa situación, porque de repente dices, oye, la gente que sale en los programas de farándula, que tú puedes decir, oye, a esta niña la pasaron a llevar porque mostraron su intimidad, y en el fondo sabes que ella de alguna manera se prestó para eso. Eso es independiente. Tú cuando haces la denuncia que se hace frente al Consejo Nacional de Televisión es una denuncia ciudadana, en el fondo de una sociedad que entiende cuáles son los valores o cree que determinados valores son los que tienen que primar como sociedad dentro de otro. Entonces, independiente de que la persona se haya expuesto o no se haya expuesto, uno como ciudadano puede decir, oye, yo tengo esta opinión y en realidad no es esta la televisión que quiero para mí, ni para mis hijos, ni para mi comunidad, etcétera. O sea, de alguna forma también las personas a través de ese medio están contribuyendo a una televisión más educativa, de alguna u otra forma. Sí, claro, si entiendes educativa por un tema de formación más general, claro, en el fondo de que sea porque finalmente la televisión tiene un rol social, ¿no? Del que no se puede desconocer, a pesar de que esté en una lógica comercial, que esté en manos de privados,
la potencia que tiene como medio de comunicación la hace tener una responsabilidad frente a la sociedad. ¿Y cuáles son los tipos de infracciones que se le cursan a los canales cuando las personas denuncian? ¿Qué es lo que pueden llegar a lograr las personas al denunciar? Mira, básicamente son o amonestaciones o multas, ¿ya? No son muy altas las multas en relación a lo que los canales perciben, digamos, en términos de ingresos, pero eso cambia ahora también con la ley de televisión digital, aumenta considerablemente las multas a las que pueden exponerse. Porque a veces un canal, por la publicidad que consigue con determinado programa, paga esa multa, digamos, y no le significa... Le conviene más emitir de todas maneras ese programa. Así es. ¿Y qué pasa con los spots publicitarios? Que, por ejemplo, en el tema de los modelos que salen en los spots, tan perfectos, tan rubios, de ojos azules, altos, ¿qué pasa con ese sexismo quizás que se ocupa? ¿Qué efecto causa en la ciudadanía este tipo de personajes que ocupan para los comerciales de la televisión? Mira, ese es uno de los temas principales que nosotros trabajamos a través de la educación en medios. Esa es de las cosas que nos interesa que la gente aprenda a leer, ¿no? De que efectivamente los que aparecen en los comerciales y los estereotipos un poco, no son representativos de nuestra sociedad, porque finalmente pasa que de repente si no estás dentro de los cánones de belleza de las mujeres que aparecen ahí, y eso lo hemos comprobado a través de diversos estudios que se han hecho ya de las niñas en quinto básico, octavo básico, las más jóvenes también, empiezan a sentirse que están fuera de este ideal de belleza y empiezan con una tensión, digamos, entre lo que quiero ser y lo que soy o cómo debería ser, y finalmente tú te das cuenta que no son modelos que representen particularmente a la sociedad chilena, al tipo de... Al chileno promedio. Al chileno promedio. Entonces se produce una distancia, digamos, entre lo que quiero ser, porque además aparecen estos modelos como exitosos, en términos económicos, sociales, como la vida profesionales, etcétera. Entonces va quedando la sensación de que hay que ser de determinada manera para poder tener ese éxito. Así es. Ana Luisa, te voy a pedir que nos siga acompañando porque nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con esta conversación entretenida acá en Agenda Región.